Muy buenos días a todos, jóvenes. Hoy, con motivo de los festejos del 50 aniversario de la conversión de territorio a Estado de Baja California Sur, tanto en la materia de derecho electoral que imparte el maestro Carlos Eduardo Vergara Monroy, como en la materia de obligaciones y contratos, hemos decidido que el aula se convirtiese en anfitriona de la presentación del libro El proceso histórico de la conversión de Baja California Sur en Estado libre y soberano, de su autor, el licenciado y profesor Domingo Valentín Castro Burgoyne, que se encuentra aquí presente con nosotros. Un aplauso al Domingo Valentín Castro Burgoyne. Y con motivo de tan importante evento, nos acompañan los comentaristas del mismo libro que se está presentando, el ingeniero José Carlos Cota Osuna. Contamos también con la importante presencia del doctor Carlos de Jesús Ponce Beltrán. También para cerrar el ciclo de comentarios, vamos a contar con la participación del maestro Carlos Eduardo Vergara Monroy. Es un gusto para mí presentar entre los presentes al licenciado José Manuel Guerrero Avilés, quien es el secretario particular del arquitecto Cristian Agúndez Gómez, presidente municipal de Los Cabos. También contamos con la presencia del profesor Edmundo Salgado Cota, quien ha sido partícipe de los eventos estos de la transición de territorio a Estado. Contamos también con la presencia de la maestra Elide Salvatierra Ramírez, quien es la presidenta del Sistema Estatal Anticorrupción. Como secretario técnico de la Secretaría Ejecutiva, contamos con la presencia también del maestro Servando Espinosa Villavicencio. Así como con el resto de los integrantes del Comité de Participación Ciudadana, la maestra Virginia Unice Rivera Calderón, y el maestro Sergio Villarreal Nogales. A continuación cedo el uso de la palabra a la maestra Elide Salvatierra Ramírez, que nos va a dirigir unas palabras. Hola, muy buenos días a todos. Muy buenos días. Se saludo con mucho afecto al Presidium, los integrantes del Presidium que nos hacen el honor de acompañarnos en este día. Los de cierta edad, ya ustedes a lo mejor estos personajes no los ubican tan rápido, pero los de cierta edad ya los recordamos muy bonito, muy bien, todas unas figuras, unos personajes. Y no le dije al licenciado Carlos Ponce, pero se lo voy a decir, fue mi maestro de Derecho Constitucional en la carrera de la primera generación de Derecho. Entonces, pues la verdad que estamos aquí con sentimientos encontrados porque esta fue nuestra casa, ¿no? Y pues bueno, me da mucho gusto verlos a todos. Gracias por estar aquí, licenciado Carlos, y a todos los integrantes de la mesa. Gracias, chicos, por atender esta invitación. Es un tema muy bonito. Les agradecemos como sistema. Ya tendremos oportunidad de seguirlos visitando con otros temas, pero de verdad les agradecemos mucho el atender esta acción tan importante para nosotros. Bueno,
Comienzo para no quitarles mucho tiempo. El 8 de octubre de 1974, los estados de Quintana Roo y Baja California Sur dejaron de ser territorios federales y se convirtieron en entidades soberanas adheridas al Pacto Federal. Fue en la administración del presidente Luis Echeverría Álvarez cuando se presentó la iniciativa para que Quintana Roo y Baja California Sur dejaran de ser territorios federales y se convirtieran en entidades soberanas adheridas al Pacto Federal, lo que ocurrió constitucionalmente mediante la promulgación del decreto legislativo en el Diario Oficial de la Federación, precisamente el 8 de octubre de 1974. El mismo decreto fue publicado en el nuevo estado, ya en Baja California Sur, para su debido conocimiento y observancia en el suplemento número 2 del 20 de octubre de 1974 del Boletín ya oficial del gobierno del estado de Baja California Sur. La consolidación de ambas entidades, en especial pues ahorita hablamos de Baja California Sur, se alcanzó cuando promulgaron las constituciones políticas estatales y se eligieron los representantes de los poderes locales de acuerdo con las normas de sus legislaciones. Así, hace 50 años, nuestra entidad, la más joven del país, una de las más jóvenes del país, ha avanzado y forjado su identidad. Ya para cerrar, solamente les comento que leyendo un poco encontré sorprendentemente que esta obra constituye al mismo tiempo una visión de la evolución de la entidad, en la cual la participación ciudadana a través de organizaciones de la sociedad civil propugnó ante el gobierno central o federal para que se reconociera este territorio ante los poderes federales. Primero del naciente Estado, después que permitiera no solo plantear los graves problemas de aislamiento, incomunicación y subdesarrollo que mantuvieron durante más de un siglo, postergadas las esperanzas de una mejor calidad de vida y ejercicio democrático similar al resto del país. Y lo más importante, tener los instrumentos legales para luchar cívicamente en la solución de los mismos, sin necesidad del tutelaje centralista. Crípticamente, como se repetiría a más no poder por aquellos años, ser dueños de nuestro destino. Por eso, el libro del licenciado Domingo Valentín Castro Burgoyne es una gran obra que estamos obligados a leer, pero además, en esta ocasión quiero agradecer de una manera muy especial esta gran oportunidad que tenemos en este momento de que el mismo autor, el licenciado Valentín Castro Burgoyne, nos comente, nos platique sobre los detalles de este importante proceso histórico tal y como él lo define. Muchas gracias y sean bienvenidos todos. Bueno, con el permiso de todos, voy a leer una breve semblanza, una síntesis de la vida del autor del libro que se está presentando, el licenciado Domingo Valentín Castro Burgoyne. Es sudcaliforniano y se asume paceño y cabeño. Es autor de la letra del himno oficial del Estado, profesor normalista, licenciado en educación media, politólogo, abogado, con diplomados de juicio de amparo, teología fundamental, creación literaria y cursos archivísticos. En 1999 participó en reuniones con legisladores locales y universidades estatales en los Estados Unidos de América, al haber sido seleccionado para el programa de intercambio cultural visitante internacional. Desempeñó cargos públicos como asesor del gobernador del estado, subsecretario general de gobierno y director general del Instituto Estatal de Educación de Adultos. Y en el municipio de La Paz fue director técnico del Cabildo de La Paz. En Los Cabos fue asesor de regidores, coordinador general de la Secretaría General y director general del Sistema Institucional de Archivos. Fue presidente de la Gran Comisión del Congreso del Estado de 1996 a 1999 y ocupó diversas comisiones legislativas. Autodidacta, bibliófilo, investigador de la historia peninsular, escritor, narrador, poeta y editor de libros y revistas, difunde la sudcalifornidad mediante artículos, charlas y conferencias en la geografía estatal y fuera de ella.
Actualmente preside la Fundación Domingo Burgoyne y el Movimiento por la Subcalifornidad, y es secretario fundador de Agua Vale Más que Oro y Naciones Ancestrales, todas estas asociaciones de carácter civil. A continuación, le cedo el uso de la voz al profesor Domingo Valentín Castro Burgoyne. Buenos días. En primer término, agradezco mucho la invitación del Sistema Estatal Anticorrupción, de manera muy especial de la maestra Elide Salvatierra Ramírez y del secretario técnico José Armando Espinosa. Por supuesto también la invitación y toda la organización aquí en la universidad al amigo Carlos Vergara, maestro, distinguido, investigador. Por supuesto que también, miren, pues a mí me toca lo más sencillo de esta mañana, pues agradecer la verdad, la deferencia, agradecer el esfuerzo que ha hecho nuestro amigo José Manuel Guerrero Avilés, secretario particular del joven presidente municipal de Los Cabos, Cristian Agúndez Gómez. Un gobierno municipal que empieza y que abriga importantes esperanzas de cambio, de transformación para un municipio pujante, progresista, que es Los Cabos. Desde luego también agradecer a nuestros directos amigos, al ingeniero José Carlos Cota Osuna, político y también muy interesado en la historia peninsular, concretamente en la historia de Baja California Sur, un hombre con una gran experiencia política, que tuvo diversos cargos, desde presidente municipal de La Paz, diputado federal, diputado local, presidente del Congreso, senador, bueno, con mucha experiencia política. Y por supuesto también al doctor amigo Carlos Ponce Beltrán, también con una carrera muy importante en el ramo de la administración y procuración de justicia. Les agradezco a ambos de veras, investigador, talentoso, no son cebollazos ni son palabras al viento. La verdad, ustedes, la mayoría, bueno, todos estamos jóvenes, pero la mayoría de ustedes, cuando Baja California Sur se transforma en estado, pues seguramente no habían nacido, pero sí sus padres. Yo creo que algunos de ellos o muchos de ellos se harán referencia de este proceso importante por el que se luchó, y que ahorita, como les digo, yo nada más hago una referencia de cómo trabajé este ensayo, y por supuesto quienes nos van a explicar amplia y precisamente ese proceso de evolución aquí, nuestros directos amigos, que no son nada más, no fueron nada más testigos de este proceso, sino participantes. A mí me tocó leer documentos, porque también no estaba muy grande, ¿verdad? Estaba en el jardín, estaba saliendo de la secundaria en 1974, pero al ingeniero José Carlos fue participante en este proceso, y además de la clase política en varias décadas de la entidad. También quiero agradecerle la presencia a un directo amigo, a Gustavo Méndez Carmona, integrante de nuestra asociación civil, Movimiento por la Subcalifornidad, que muy entusiasta. Él es de Michoacán, también escribe, es poeta, pero lo más importante, que siendo de Michoacán, es de esas personas que tienen una personalidad que en buena medida los subcalifornianos de aquellas épocas y mucho más atrás de los 70s siempre vieron con mucho afecto, con mucha empatía a la gente que venía de fuera. Hoy ya no lo podemos decir, la demografía de Baja California Sur ha cambiado totalmente, sobre todo en Los Cabos. Yo no he hecho estadística, pero yo les aseguro que
del 80 al 90% de los cabeños son de fuera, y esta parte de decir que son de fuera, que son fuereños, fue parte de una integración que se dio antes de los 70 y que tiene que ver con la formación de la idiosincrasia de los sudcalifornianos, que de alguna manera padecían ese centralismo político y también un aislamiento por diversas causas. Seguramente lo saben ustedes, por diversas causas, que Baja California Sur, la península en lo general, alejada del centro geopolítico nacional, pero que sin embargo tuvo la oportunidad, no de manera masiva, pero sí las élites, sobre todo quienes se dedicaban a la política y la administración en aquellos tiempos, tuvieron la oportunidad de estar presentes en los grandes parteaguas nacionales, un poco en el proceso de independencia, después proceso de reforma, la revolución y los gobiernos revolucionarios ya fue con mayor vigor. También quiero agradecerle al licenciado Mundo Salgado Cota, a Virginia, nuestra amiga Rivera, a mi esposa y a mi hija que están aquí presentes y nos dan fuerza para seguir leyendo, para seguir investigando, ¿verdad? Y para seguir expresando nuestro pensamiento en las letras y nuestro amor por Baja California Sur. Entonces, esa es la parte. Yo les quisiera decir también cómo surge este ensayo. Es un ensayo. Le comentaba al maestro Carlos Vergara que yo no puedo ser arrogante y mucho menos soberbio. Yo creo que no va con mi personalidad, independientemente que dé algunos a veces traspiezo uno y esa parte, ¿no? Pero les digo, el resultado de este ensayo, bueno, pues primeramente estábamos saliendo de la universidad, de la licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública, aquí en la UAPS, nuestra máxima casa de estudios, y mi directora de tesis, la maestra Graciela Sánchez Mota, yo ya estaba prácticamente terminando la tesis de su servidor, se llama el Frente de Unificación, el FUS y Loreto 70. Bueno, ¿qué es eso del FUS? El Frente de Unificación Sudcaliforniano, fundado en 1945 por prohombres de esta tierra, liderado por el profesor primero, el doctor Francisco Cardosa Carballo, que es, no sé dónde está por aquí, mi amigo y pariente, abuelo de nuestro amigo, padre de Francisco Cardosa Macías, y bueno, de Rubén Cardosa, es rector de la universidad, gente distinguida, y fue el que organiza el Frente de Unificación Sudcaliforniano en 1945, en junio de 1945. ¿Cuál es el objeto de este Frente de Unificación Sudcaliforniano? Pues evidentemente pugnar por gobernadores civiles nativos y aplicar la ruta histórico-política que llevó a la consecución del Estado libre y soberano en 1974. ¿Qué es esto? La reinstalación de los municipios libres, evitar que los gobernantes fueran militares designados por el presidente de la República, pugnar por el desarrollo, por la democracia y el progreso de esta tierra. Y bueno, lo importante que tuvo aquí, ya me metí en ese rollo, ¿verdad? Espero terminar y no agarrar pa'l monte, ¿no? El gobernador del territorio de ese tiempo, el general Francisco J. Mújica, también una personalidad bien importante, porque fue uno de los del área, del ala de la izquierda de los constituyentes de 1917, y fue uno de los impulsores de las garantías sociales en la Constitución del 17. Había sido también uno de los que habían luchado por ser presidentes de la República, por diversas circunstancias que no viene el caso. Seguramente si ustedes interesados en la historia ya lo saben por qué. ¿Por qué no fue Mújica? Hay un libro muy reciente, el presidente que no fue Mújica, michoacano,
distinguido, una personalidad que impulsó el espíritu de autodeterminación de los sudcalifornianos. Entonces, tenemos una deuda con el general Francisco J. Múgica. Él fue el que auspicia, tan así que le entrega al Frente de Unificación Sudcaliforniano su renuncia para que se la lleven, fíjense nada más, para que se la lleven al presidente Ávila Camacho, donde dice, ningún pueblo más que el sudcaliforniano está capacitado para nombrar, elegir a sus gobernantes. Entonces, el Frente de Unificación Sudcaliforniano, como un grupo ciudadano que pugna por esa que les comento, ruta crítica, ruta política para llegar a la consecución del Estado libre y soberano. También hay otro movimiento, el movimiento Loreto 70. El movimiento Loreto 70, impulsado como un movimiento de opinión pública por un semanario que tuve la suerte y la fortuna de escribir muy joven, 17, 18 años, y estar con este grupo, digamos, no quiero decir la última generación, pero sí una generación muy destacada de hombres y mujeres de Baja California Sur que impulsaron el regionalismo a través de este medio de comunicación, el Eco de California, fundado en 1912 por don Ignacio Bañuelos Cabezud, un decano del periodismo de Baja California Sur, y que impulsó el movimiento Gobernador Nativo o con Arraigo. Estamos hablando de 1970, no estaban reinstalados los municipios, estaba la ley orgánica del territorio, del territorio federal, donde en 1928 se había cancelado el sistema municipal en todo el país, en los territorios federales desde luego. Y entonces lo que se pugnaba era que se reinstalasen los municipios en Baja California Sur, porque se veían como una escuela cívico-política para el adiestramiento de la clase política local. Ambos movimientos, Frente de Unificación Sudcaliforniano y Loreto 70, son movimientos promovidos por ciudadanos. Y entonces aquí estamos invitados por el sistema estatal anticorrupción, que tiene también una estructura de ciudadanos para pugnar precisamente en contra de la corrupción, que es un mal no solo de nuestro tiempo, ha sido un mal prácticamente, y no quiero ser pesimista ni fatalista, pero la corrupción inherente en buena medida a la naturaleza humana. Entonces, sí es bien importante que tengamos una educación, una reeducación, una prevención que nos permita lograr desterrar al máximo cualquier vestigio de corrupción. Y también, quiero decirlo, los sudcalifornianos de esta época, porque estamos hablando en este ensayo del proceso histórico. Hay un libro que se llama Evolución Política Constitucional de Héctor Antuna, que mis amigos Carlos Ponce, José Carlos Cota Osuna, lo conocen ampliamente este libro, y habla efectivamente ahora sí del proceso jurídico que se da en las cámaras de diputados y senadores para la reforma al artículo 43 de la Constitución General del país, y cuyo decreto se publica el 8 de octubre de 1974. ¿Por quién? Por el presidente Luis Echeverría. Hay una circunstancia también aquí importante del presidente Luis Echeverría, independientemente de lo que haya sido su gestión, ya lo sabemos, no lo voy a repetir, pero quizás no por bondad, sino simplemente por una circunstancia política. Luis Echeverría escucha, es receptivo a las demandas de los sudcalifornianos, de que veían en la construcción del Estado, en la instauración del Estado libre y soberano, puedo decirlo, como la panacea para resolver esos viejos problemas de centralismo político, del presidencialismo
fuerte en ese momento del que habla Jorge Carpizo, un presidencialismo que llegó a su clímax con las facultades no solo constitucionales, sino metaconstitucionales. O sea, las facultades que tenía el presidente de la República, que tuvo por mucho tiempo, por varias décadas, y que no estaban escritas, pero ejercía el poder, un presidencialismo fuerte que también tiene que ver con la evolución política del Estado mexicano. Entonces, para nosotros en este libro, en este trabajo, es bien importante la participación de los ciudadanos sudcalifornianos. Y decimos como un movimiento, con movimientos, digamos, sui generis, que no fueron movimientos violentos, fueron más movimientos de opinión política, ejercieron sus derechos a través de los medios de comunicación de esa época. Y estamos hablando de ese proceso histórico, un proceso histórico que en este trabajo amalgamamos con la historia nacional. Les comento que independientemente de ese alejamiento por diversas circunstancias, ustedes saben que nace nuestro país a su independencia no exento de graves problemas de integración. Tan es así que hasta podemos decir, sigue habiendo regiones en este país que no están plenamente integradas después de más de 200 años de ser un país independiente. Imaginémoslo entonces en aquellas circunstancias. Y esta parte importante donde se amalgama esa idiosincrasia, es decir, la historia nacional que tiene que ver con estos parteaguas de independencia, reforma, revolución, y que también pasamos por el proceso de mutilación, ese proceso de la intervención norteamericana que nos despoja de más de 2 millones de kilómetros cuadrados. Algunos autores dicen que 4 millones. Y bueno, esa parte de la lucha de los subcalifornianos, que dieron los subcalifornianos, ahí está la Asamblea Legislativa, estamos hablando de 1846-47, la lucha de uno de los héroes importantes para nosotros, José Antonio Mijares, que muere combatiendo. Mijares, un héroe sudcaliforniano, que yo digo héroe nacional y que no se ha reconocido como tal a nivel nacional, y que era un español, de origen español, naturalizado mexicano, de Santander, España, y que llega a México y lucha por la soberanía nacional. Estuvo participando en la batalla de Campeche, estuvo participando en el proceso en contra de la anexión de Texas, y cuando sabe que los norteamericanos me detengo un poco en Mijares porque la verdad hemos mantenido una lucha con nuestras asociaciones civiles para que Mijares sea llevado a la rotonda de los subcalifornianos ilustres. Entonces, es esta parte importante de defensa de prohombres de Baja California Sur. Ahí está Mauricio Castro, Manuel Márquez de León, Clodomiro Cota, Vicente Mejía, el padre Gabriel González. Gente que yo espero que a los jóvenes estudiantes de Derecho les interese también un poco esta parte de la historia de su estado, una entidad que se sigue abriendo paso al desarrollo y que en su proporción, a nuestra manera, con nuestra idiosincrasia, vino luchando y es la constructora de ese Estado libre y soberano. Una construcción también que les decía, se abrigaban las esperanzas de acabar con todos los problemas del subdesarrollo, del alejamiento, del centralismo, de la desatención, de las incomunicaciones que sufría Baja California Sur, pero que también estos editorialistas del Eco de California y algunos otros vislumbraban ese proceso de afectación de aquella comunidad sudcaliforniana de no más de 80, 100 mil habitantes, que iba a ganar con las bandas de clase política
ciudadanos, pero también iba a perder la tranquilidad, porque digamos nada más el ejemplo, la carretera transpeninsular que no estaba construida, y sin embargo de Estados Unidos venían norteamericanos a meterse a la Baja California. Bueno, de alguna manera es el inicio de ese turismo que hoy lo tenemos con un gran pujanza en Los Cabos, en Loreto, en La Paz, pero que también se vislumbraba que traería problemas a la tranquilidad, a esa comunidad paradisiaca que se veía de Baja California Sur, donde vivíamos y dormíamos con las puertas y las ventanas abiertas, porque además muchos no teníamos ni abanico. Entonces, en las épocas de calor, y no pasaba nada. Los vehículos se dejaban sin llave, prácticamente con las llaves puestas, y no pasaba nada. Esa parte que era posible, porque era una sociedad pequeña, con una densidad de población la menor. Hoy ya no somos la menor entidad, la entidad con la menor densidad de población. Creo que ya le ganamos a Colima. En buena medida esa es parte, pues queremos expresar ese reconocimiento a quienes lucharon, ciudadanos, organizaciones, por la construcción, la instauración del Estado libre y soberano de Baja California Sur. No quiero enfadarlos, pero ya la verdad que esa es la parte no exenta de pasión y de amor por esta tierra sudcaliforniana, por ese brazo derecho de la patria mexicana. Ustedes ven Baja California Sur y hagan de cuenta, hubo un gobernador, no diré su nombre, que levantaba su mano y decía, bueno, pues es el brazo, es Baja California Sur su brazo, es el brazo de la patria mexicana, del cual también un poeta, Filemón C. Piñeda, también se refirió con mucha pasión, con mucho amor por Baja California Sur. Yo reitero mi gratitud, maestro, la invitación, reitero, de veras, estar con un auditorio en su mayoría de jóvenes y de amigos que se dieron la oportunidad, el espacio de estar aquí, de acompañarnos en esta presentación, y por supuesto agradecerle a los amigos José Carlos Coto Zuna y Carlos Ponce la oportunidad de dialogar y de expresar su pensamiento acerca de este proceso importante para nosotros, un proceso no acabado de la construcción y el fortalecimiento de Baja California Sur. Les agradezco mucho su atención. Muchas gracias Domingo Valentín Castro Burgoyne. A continuación cedemos la palabra al doctor Carlos de Jesús Ponce Beltrán. A mí también me dio clase Carlos Ponce Beltrán, sí. Así que está familiarizado con este tipo de auditorios. Me dio una materia que ustedes ya no llevan en su plan de estudios, se llamaba Sociología del Derecho. Muy bien, maestro, doctor, adelante. Gracias. Saludo con mucho respeto a las alumnas y alumnos de esta universidad, de la licenciatura en Derecho, al maestro Carlos Vergara, que también fue mi alumno, porque me tocó ser maestro fundador de la licenciatura allá en los 90s. Quizá no habían nacido muchas y muchos de ustedes, y qué importante que los invite el sistema estatal anticorrupción a reflexionar sobre esta fecha importante, sobre estos 50 años de la conversión de territorio-estado. Y digo que el sistema anticorrupción es importante que participe en estas reflexiones por lo siguiente, y más con los estudiantes de Derecho. Yo participo actualmente en el Poder Judicial, donde está el Tribunal Superior de Justicia y el Consejo de la Judicatura. Y mucho apoyo hemos tenido tanto del Comité de Participación Ciudadana como del Secretario Ejecutivo para nosotros poder nutrir a nuestros funcionarios, a nuestras personas servidoras públicas, judiciales y no judiciales, en el trabajo
de combatir la corrupción. El Poder Judicial es nutrido por exalumnos de la UAPS y de otras universidades a los que todo el tiempo tenemos que transmitir la vocación de combatir la corrupción. Por eso celebro que sea patrocinador de este evento con el importantísimo pretexto de hablar del libro de nuestro amigo Domingo Valentín Castro Burgoyne. Hecha esa reflexión sobre la importancia de que todo el tiempo estemos analizando los procesos históricos, también quiero saludar a quien fue mi jefe y jefe de algunos de los que estamos aquí, el ingeniero José Carlos Cota Osuna. Decirles que cuando yo fui oficial mayor del Congreso, fue a invitación de él y también invitó a Domingo Valentín Castro Burgoyne, que por cierto se había ganado un premio por un concurso convocado por el Congreso, ganando el premio y un ensayo. El ingeniero Cota, siendo líder del Congreso, lo invita a colaborar con el equipo de abogados. Él entonces no era abogado, y con la acuciosidad y disciplina del ingeniero Cota, pudimos hacer buenos trabajos jurídicos. Voy a poner un ejemplo. Cuando se hizo el primer Código Penal del Estado, después de la conversión de territorio a Estado, estuvimos usando el Código del Distrito Federal. Le toca a él, ¿no?, poner a chambear a los abogados. Pero yo nunca he tenido un jefe o un maestro que, no siendo abogado, me haya puesto a sufrir tanto como fue el caso de un ingeniero civil. Fue una grata experiencia profesional que después tuvimos que pasar por la pluma del maestro y amigo Domingo Valentín Castro Burgoyne, con quien nos remitía el ingeniero para que mejorásemos nuestros textos. De ahí toda su experiencia y su expertise como literato, como escritor, como corrector, como editorial. También me tocó trabajar en algún tiempo también bajo las órdenes del ingeniero José Carlos Cota en el ayuntamiento de La Paz, cuando él fue secretario y cuando él fue presidente municipal, y nos instruyó a hacer toda la reforma normativa del ayuntamiento de La Paz, del sexto ayuntamiento. Y obviamente en esa época que colaboramos con él en el Senado, y perdón que lo mencione mucho, pero son personas que conocen perfectamente la historia de Baja California Sur y ha escrito sobre la misma, y seguramente ahorita abrevarán en él más datos precisos de los que yo pueda mencionar. Yo solamente quiero mencionar lo siguiente. Gracias a la Convención de Territorio y Estado, los abogados y las abogadas subcalifornianos o que trabajamos en esta entidad, tenemos un tribunal superior. Antes del 74, antes del decreto de reforma constitucional, los abogados teníamos que apelar y llevar el expediente a la Ciudad de México. Nuestros recursos de apelación se tenían que ir para allá. Entonces, al convertirse el territorio en Estado, en octubre del 74 tuvimos el primer Tribunal Superior de Justicia provisional junto con el gobernador que lo fue, Félix Agramón. Después de que hubo elecciones en el Estado, y lo menciona Valentín Castro en su libro, se pudo convocar, después de que se convocó elecciones de gobernador y gana Ángel César Mendoza, que fundó esta universidad, se proponen los ternas de magistrados de lo que es hoy día la institución que represento en esta mesa, con mucho gusto. Pero me quiero referir obviamente al libro de Domingo Valentín Castro, y más que de referirme a datos, fechas o eventos concretos, quisiera hablar de las líneas transversales que él desliza a lo largo de su obra. La primera cuestión que me llama la atención es el tema del regionalismo, de lo que ya habló él. El regionalismo como un tema de lucha constante contra el centralismo paternalista del gobierno mexicano, un regionalismo que se convirtió en una lucha por tener la capacidad de autogobernarnos, autolegislarnos y autohacernos justicia. Ese proceso de regionalismo que hoy día es visto por autores como Ezra Klein como un elemento de polarización, es un tema que Valentín Castro menciona como
una cosa natural de la necesidad de autogobernarnos. Pero algo importante que menciona en su libro es que esa idiosincrasia que no estaba divorciada del patriotismo nacional, ya no era un tema de idiosincrasia o de pensamiento o de necesidad. Si se fijan bien en su libro, dice que regionalismo se convirtió en una ideología. Y como ideología, en ciencias políticas, en ciencias jurídicas, es importante analizarlo con esa perspectiva. Él decía que aquí se forjó un regionalismo peculiar y liberal, ¿no? Y que, como dije, se convirtió en ideología. Otro tema importante y que hoy día no deja de ser mencionado en las reflexiones jurídicas e ideológicas también, es lo que él desliza como eje transversal el combate a la idea, más bien la promoción del civilismo, del nativismo y del arraiguismo. Es decir, un segundo elemento importante de la obra de Domingo Valentín Castro es insistir en que los subcalifornianos, o en aquel tiempo llamados terrisureños, queríamos que ya no tener gobiernos militares. La mayoría de los gobernantes del siglo XIX y XX en Baja California Sur fueron no solamente de otros estados, venían castigados a Baja California Sur, sino que eran militares. Pero lo dice bien Valentín, la razón de que se tuviesen gobernadores militares era el tema, el pretexto, el argumento, como ustedes lo quieran ver, la razón de defender el territorio, que como ustedes recordarán y también se menciona en el libro, Baja California Sur fue siempre fue siempre objeto de intentos de invasión. Obviamente, cuando se habla del nativismo, las demandas, las luchas siempre decían, queremos un gobernador nativo y que viva aquí, nativo y con arraigo. Con el tiempo esa fórmula se suavizó, se matizó y hoy se habla de un gobernador, y ustedes lo pueden ver en la Constitución, nativo y con arraigo, sí que haya vivido los últimos 5 años, como pasa en todos los estados de la República, donde se ha promovido para no discriminar a quienes se acercan a la entidad a coadyuvar en su desarrollo. Y obviamente por eso es importante que ustedes retomen lo que aquí mencionó Valentín Castro del tema del FUS, del movimiento Loreto 70, porque esa es, digamos, la parte esencial de las luchas. No al militarismo, no a personas ajenas que desconozcan nuestra entidad. Otro tema que es importante analizar de la obra de Domingo Valentín es el tema de la discusión sobre la viabilidad del territorio de Baja California Sur para convertirse en estado. Por un lado estaba la duda de si éramos culturalmente capaces, si lo decía tu tío, si teníamos la fuerza moral para poder resistir la apertura, por ejemplo, de la carretera transpeninsular. Y se dice en el libro, decía el profesor Cardoso Carballo, decía, Francisco, decía, si hacen la carretera transpeninsular y la pavimentan, ¿qué tan fortalecido está nuestro espíritu patriótico o nuestro nacionalismo o nuestros valores cívicos para resistir la invasión de lo que ya aquí mencionó Domingo Valentín como un tema de turismo? Y obviamente, fíjense, tu paisano, don Francisco J. Mújica, Francisco José, él sí creía en que los subcalifornianos podíamos gobernarnos. Él sí tenía fe, pero muchos subcalifornianos no. Decíamos, no tenemos dinero, no tenemos industria, no tenemos recursos. Y se sigue discutiendo todavía por muchos si éramos un estado viable, sí o no. Si qué tanto dependemos de la inversión federal o de los recursos extraños. Inclusive nos estaba contagiando en aquellos 70, cuando estábamos en Loreto 70, nos estaba contagiando el pesimismo de los vecinos de Baja California. Y decían, y lo dices tú, Valentín,
mírense, la gente de Mexicali y Tijuana están peor que antes de la conversión de territorio a Estado. Y ese mensaje subliminal de que ellos se habían convertido en Estado 22 años antes que nosotros, nos contagió a algunas personas que pesimistamente no estaban muy convencidas de cambiar de categoría política de territorio a Estado. Y por último, como abogado, me llama la atención algo que se dice en el libro. Ustedes que estudian la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos de 1917. Dice Valentín, cuando se hizo la Constitución del 17, no tuvo ningún efecto en Baja California Sur. No tuvo ningún efecto. ¿Por qué? Porque la Constitución del 17, en la que estuvo trabajando tu paisano J. Mojica, no nos cambió de categoría política. Nos siguió dejando con la minoría de edad de un distrito o de un territorio. Sin embargo, y lo matiza bien el maestro Valentín Castro, sí nos dejó la huella de los derechos humanos, de las garantías individuales. Por eso hoy día hay gente que no festeja en este estado la Constitución del 17 solamente por el prurito de que no nos cambiaron de categoría política y que nos dejaron como un estado menor de edad. Yo con eso quiero felicitar al sistema anticorrupción, a Carlos Vergara, a ustedes por poner atención en esta sesión de comentarios al libro de nuestro amigo Domingo Valentín Castro Burgoyne, y los invitamos a reforzar su conocimiento, como se ha dicho aquí, de la historia regional, porque es valiosa, nutrida y muy fuerte. No solamente son estos 50 años, sino muchos que hay en los anales que ustedes seguramente investigan todos los días. Mucho gusto y muchas gracias por permitirme participar. Muchas gracias, doctor Carlos de Jesús Ponce Beltrán. Y pues nos queda a continuación escuchar las palabras del ingeniero José Carlos Cota Osuna para que haga los comentarios pertinentes al libro que se está presentando. Muchas gracias, muy buenos días. Amable auditorio, jóvenes estudiantes. Primero, como dicen los legisladores, para alusiones personales. Yo quiero, antes de hacer un comentario sobre lo que fui invitado, hacer un reconocimiento, agradecimiento primero a la invitación que me hace la universidad y el Sistema Estatal de Anticorrupción a comentar este libro. Y segundo, hacer un reconocimiento, y quiero que me permitan aquí externar algo muy personal. Tuve el gran honor de, en sus inicios, a quienes acompaño en esta mesa, de trabajar con ellos. Empezando por Carlos Ponce, al que siendo juez en Guerrero Negro, lo invité a venirse al Ayuntamiento de La Paz, porque necesitaba yo un abogado, yo no soy abogado, que fuera mi secretario particular. Ahí llegó Carlos. Y después, al año que lo propuse como secretario general del ayuntamiento, al invitar el gobernador al entonces secretario general, que era Mundo Salgado, a la Contraloría, me decían que era muy joven. Y fue un brillante secretario general. Después, al llegar al Congreso del Estado, a la siguiente administración, como legislador, fue el oficial mayor y coordinador de asesores en el Congreso del Estado. Y ahí inicia una brillantísima carrera, Carlos, hasta la fecha, que está en el Poder Judicial del Estado, después de ser en el Senado el coordinador de asesores de la fracción parlamentaria del PRI en el Senado de la República.
O sea, ¿cómo no me voy a sentir orgulloso? Valentín Castro Burgoyne, algo que deben ustedes de saber, jóvenes estudiantes y amigos, él fue presidente de la generación, de su generación, egresada de aquí de la Universidad de Baja California Sur. Ahí lo conocí un día precisamente en la graduación de la generación. Su servidor, como presidente municipal, era invitado y me llamó mucho la atención que el que habló en nombre de la generación fue Valentín, y por sus apellidos dije, él es californiano. Y yo me recuerdo haber anotado su nombre, una brillante participación. Y años después, en la década de los 90, yo creo, Valentín, ya en los inicios de 90, fue a buscarme al Congreso del Estado, yo siendo presidente del Congreso, fue a buscarme y me llevaba a obsequiar el libro que se había editado, que es el proceso histórico de la conversión de Baja California Sur en Estado libre y soberano. Este libro es producto de su premio que obtuvo en una convocatoria que la quinta legislatura del Congreso hizo para un ensayo precisamente sobre la fecha de la conversión de territorio a Estado. Y yo le pregunté, oye Valentín, ¿y qué haces? Soy maestro de primaria, me dijo. Tengo un grupo en la escuela Zaragoza. Yo, como lo había conocido en aquel discurso, le dije, te quiero invitar, ¿por qué no te vienes conmigo? Vente al Congreso. Y así llegó Valentín a participar en el Congreso del Estado, donde hizo una brillante carrera como legislador después, y presidente también de la Gran Comisión del Congreso del Estado. Y ahí inicia Valentín, bueno, en su semblante pudimos escuchar la versatilidad que tiene, que ha tenido, con un profundo cariño y amor a la tierra. De Carlos Vergara. Carlos Vergara lo conocí cuando un día me visitó siendo presidente de la Sociedad de Alumnos de aquí de la universidad. Después se fue a México y participó 6 años en el Congreso del Estado. Y ahí en el Congreso del Congreso Federal, perdón, en la Cámara de Senadores. Y ahí un día yo me hice una pregunta. Dije, ¿a qué hemos venido los legisladores? En primer lugar, ¿quiénes somos? ¿Quiénes hemos sido legisladores federales al Congreso de la Unión? ¿Y a qué hemos venido? ¿Qué hemos hecho? Y recurrí a un maestro emérito aquí, historiador, un maestro Gilberto Ibarra, para escribir sobre la historia de los legisladores de Baja California Sur del 17 a la fecha. Y lo dividimos en 2 partes. Él es coautor del libro que se llama Historia de los legisladores de Baja California Sur, donde él hiciera todo el proceso histórico desde el 17 hasta el 2000, que fue la edición. Y a Carlos le encargué un trabajo. Métete al diario de los debates de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores
para que hagas un extracto. En primer lugar, quiénes somos y cuáles son nuestras principales participaciones que tengan que ver con el desarrollo del Estado. Y ahí vemos algo que yo quiero compartir con ustedes, algo muy interesante. Hubo un legislador en 1925 que se promulgó la primera ley federal de pesca, que tuvo una gran participación en el debate en el Senado, que fue el doctor Francisco von Boestel, el papá del doctor Plige, que conocimos al doctor von Boestel. Otra cosa que hay que destacar en esa historia es también la participación cuando se promulgó una iniciativa de ley del Congreso del Estado para el Desarrollo Socioeconómico de Baja California Sur. En fin, esto se los comento como una anécdota y respondo la pregunta de que por qué me mencionaban ellos tanto, aparte que son queridos amigos, son brillantes profesionistas y tienen un denominador común. Todos han estado aquí en la universidad. Carlos como maestro, Valentín y Carlos Vergara como alumnos y ahora académicos también de esta máxima casa de estudios, que es un orgullo para nosotros. Quiero por último, aunque era lo principal, pero no me quise quedar con esta ocasión sin mencionarlo y responder a lo que ellos, y la pregunta que todos, decir por qué mencionan tanto a este señor y quién es y qué ha sido, por qué lo mencionan tanto. Miren, el libro que hoy comentamos, yo quiero felicitar a Valentín, aparte por todo lo que hace Valentín, pero quiero felicitarlo cómo nos ha llevado. Sí, es una lectura obligada no nomás para estudiantes universitarios, a nivel universitario, debe ser una lectura obligada para desde primaria, académicos y no académicos, sociedad en general, porque nos habla del devenir histórico de lo que hemos recorrido para llegar a ese 8 de octubre del 1970. En su lectura, que nos lleva de forma muy amena, Valentín, en el libro, y vale la pena que aparte de como consulta lo tengan, nos habla de lo que ha sucedido con nosotros, aparte del tutelaje político, que aquí lo habla Valentín, del tutelaje político que hemos tenido ancestralmente del poder central. Pero vale la pena que ustedes se interesen de qué hicimos cuando la intervención de los norteamericanos en el 47. Hay una historia negra que poco se comenta de los paceños, y lo habla un historiador, Pablo L. Martínez. Cuando la intervención de los norteamericanos en el 47, una de las estrategias de los americanos fue cerrar los puertos mexicanos para que México como país no recibiera ayuda del extranjero para su defensa. Y uno de los primeros puertos que cerraron fue La Paz. Y aquí desembarcaron los norteamericanos y aquí estuvieron, izaron la bandera y en la plaza jugaban béisbol, se emborrachaban con las autoridades paceñas y estaban de forma muy pacífica ocupando la plaza. Y de aquí cuando vulneraron nuestra soberanía y que se enteraron lugareños de Mulegé, se habla del padre de la misión de San Ignacio, bajan a Santa Rosalía y ahí en Loreto, en Mulegé, se les une el que era capitán de la guarnición de Loreto, que era el capitán Pineda.
Y cuando los norteamericanos les avisan que un grupo de revoltosos venía por ahí, mandan una fragata y se da la batalla de octubre que ustedes conocen, del 47, de la batalla del Cerro Amarillo en Mulegé. Después los americanos efectivamente no logran desembarcar. Yo creo que irían hasta crudos, han de haber ido y dijeron vamos a subirnos otra vez a las embarcaciones y vámonos a La Paz. Y entonces los lugareños se vienen costeando y cuando llegan a defender La Paz, que estaban ocupando La Paz, ¿cuál sería su sorpresa? Que quienes repelieron la agresión fueron los americanos y las autoridades paceñas. No lograron establecer el sitio en La Paz y se van a Los Cabos, donde se da la batalla heroica y ahí se nos vencen, donde muere Mijares, Ildefonso Green, Mauricio Castro, efectivamente. Y entonces ellos después se refugian en la zona de Todos Santos y un año después, fíjense, de que se firme el Tratado de Guadalupe Ocampo con los Estados Unidos, seguían ellos aquí todavía en La Paz. Entonces, cuando logran desocupar La Paz, de acuerdo con el tratado, un año después, los que se habían refugiado en Todos Santos, encabezados también por Márquez de León, vienen a hostigar con justa razón al que era el gobernador y todos los funcionarios y la clase aristócrata de La Paz. Y cuenta Pablo Martínez, así es la historia, que entonces piden un auxilio a los Estados Unidos y 300 familias de La Paz, 300 familias encabezadas por el gobernador, se van en la fragata y se hacen ciudadanos norteamericanos en San Francisco. Esto te habla de uno de los eventos. Hay otro muy bello, Valentín lo menciona en su libro y lo acaba de mencionar hace un momento, de qué hicimos cuando el imperio, los conservadores trajeron a Maximiliano. Los paceños, un grupo de patriotas, defensores de la libertad, desconocieron al gobierno central, reconociendo todavía al gobierno de Juárez itinerante. Y decidieron conformar una asamblea legislativa donde nos dimos nuestras propias leyes, destacando fundamentalmente sobre la educación. Después de la restauración de la República, regresamos otra vez al gobierno centralista. Bueno, todos estos eventos que fueron forjando la identidad, la idiosincrasia de nuestros conciudadanos, llevaron a que en 1945, aquí ha hecho mención al abuelo de nuestro amigo Alejandro, entre ellos crearon el Frente de Unificación Suscaliforniana. Y ese mismo espíritu llevó también a ese movimiento de opinión pública que ya ha hecho mención Valentín, de Loreto 70. Todas esas exigencias llevaron pues a que por fin, por las circunstancias políticas que se hayan dado, se diera la restauración de la vida municipal, que por cierto, aprovechando que está aquí nuestro amigo funcionario del gobierno municipal de Los Cabos, Valentín también es ellos, cuando se restaura la vida municipal, que fue en 1072, se hizo una consulta. El gobierno federal pidió que se hiciera una consulta. Y quienes se inconformaron
ante el decreto, que no les hicieron caso, se formaron públicamente con manifiestos y con cartas a la gobernación y al presidente de la República de por qué se quedaban anexándose a La Paz. Fueron los Cabellos. Y ahí están los nombres: Héctor Palacios, Salvador González, el maestro Sánchez, quienes firmaron ese manifiesto 72. Y después de la restauración de la vida municipal en los 3 municipios entonces de La Paz, viene la conversión de territorio a Estado. Por los años, y se lo puedo presumir, tuve la fortuna de ese 8 de octubre de 1974 estar invitado con un grupo de sus californianos en las gradas del Senado, donde se aprobó el decreto que nos convierte en Estado libre y soberano de Baja California Sur. Han pasado 50 años, hemos avanzado mucho, pero falta mucho por hacer. Y yo deseo fervientemente que esta semilla que aquí siembran los organizadores en ustedes fructifique, se preparen y luchen. Ahora vivimos otros escenarios. Hay organismos de participación ciudadana para que en forma pasiva hagamos valer nuestros derechos y que seamos nosotros quienes decidamos por nosotros mismos. Muchas gracias por su tiempo. José Carlos Cota Osuna. Y por último, le cedemos el uso de la voz al maestro Carlos Eduardo Vergara Monroy. Adelante, maestro. Gracias. Pues, estimados estudiantes de la licenciatura en Derecho, muchas gracias por estar aquí presente, amigos y amigas todos. Con motivo del 50 aniversario de la conversión de territorio a Estado, el día de hoy, 20 de noviembre del año 2024, llevamos a cabo la presentación del libro El proceso histórico de la conversión de Baja California Sur en Estado libre y soberano. Una obra del autor Domingo Valentín Castro Burgoyne, que está aquí presente, que nos honra con su presencia. Y a Domingo Valentín lo conocí, fíjense bien, cuando él era presidente de la Junta de Gobierno, presidente del Congreso del Estado, acudí como presidente de la Federación de Estudiantes Subcalifornianos. Entonces hay una amistad de años. El doctor Carlos de Jesús Ponce Beltrán, comentarista de este libro, fue también mi maestro en esta Universidad Autónoma de Baja California Sur. Aprendí bastante de él. Y del ingeniero José Carlos Cota Osuna, así como lo comentaba, cuando él era el presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, yo lo busqué como presidente de la Federación de Estudiantes Subcalifornianos, y luego lo saludé cuando egresé de la carrera de Derecho. En la Cámara de Diputados él era diputado federal, estaba haciendo mi tesis, y ahí me quedé en el 99. Luego me invitó a participar en el Senado de la República y estuvimos hasta el 2006. Un aprendizaje tremendo y que me formó el carácter y parte pues de mi vida profesional. Entonces compartimos esta mesa, la presentación de un libro, pero también hay amistad. Y muchas gracias por estar aquí cada uno de ustedes. Este libro que se presenta hoy cumple 34 años también, hoy 20 de noviembre. Tiene un pasado, un capítulo que se denomina un pasado histórico de divisiones profundas, un capítulo 2, transiciones políticas de Baja California Sur, 1970-1974, concreción de una lucha por la autodeterminación y reflexiones finales. Indiscutiblemente, el 8 de octubre de 1974 es un parteaguas en la historia
no solamente de Baja California Sur, sino también de la historia del país, porque nace esta entidad como un estado libre y soberano. Este cambio se formalizó desde el punto de vista jurídico, pues con la reforma al artículo 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lo aprobó, obviamente, Cámara de Diputados, Senado de la República, 2/3 partes de la legislatura de los estados y el presidente de la República, Luis Echeverría. Pero esto no fue un gesto unilateral del presidente. Aquí se germinó en Baja California Sur, lo que era un territorio, esas ideas. Dado que en 1945, es decir, varias décadas antes, nació el Frente de Unificación Sudcaliforniano, FUS. Y luego, mucha atención, estudiantes, liderado por el doctor Francisco Cardosa Carballo, abuelo de su maestro Alejandro Cardosa, que está aquí presente. O sea, es decir, el abuelo de su maestro es el fundador y es el que materializó este movimiento con demandas específicas que se señala aquí en el libro y que de hecho también fue tesis de aquí de titulación de Valentín Castro Burgoyne. Este movimiento pedía que el gobernador del territorio fuera elegido por los sudcalifornianos, que fuese nativo y que perteneciera a la sociedad civil. ¿Por qué esa petición? Porque en ese entonces aquí era un territorio y el presidente de la República en turno designaba al jefe político y el jefe político era el jefe militar. O sea, ustedes conocen aquí la tercera zona naval, la tercera zona militar en la 5 de mayo. El comandante de la tercera zona militar era el jefe político. O sea, una persona concentraba el poder político y el poder militar. Pero hubo que se cruzaron los caminos y se alumbró porque llegó el general Francisco J. Mújica, quien ya se refirió Valentín, que fue un constituyente, inclusive precandidato a la presidencia de la República, y que vino aquí y que él vio con buenos ojos el nacimiento del Frente de Unificación Sudcaliforniano. Inclusive, en respaldo a las demandas de FUS, él presenta su renuncia y se la entrega al doctor Francisco Cardosa Carballo para que busquen al presidente de la República, en ese entonces Manuel Ávila Camacho. Se reúnen en México, fíjense bien, el doctor Francisco Cardosa Carballo, ingeniero Antonio Navarro Encinas, ingeniero Tito Jerónimo Cardosa, profesor Fabián Abitia, Alejandro D. Martínez, Julio Arce, licenciado José María Mesa Olmos, Félix Ortega, Juan González Rubio, profesor Pablo L. Martínez. Se reúnen con el presidente en una fuerte y el presidente Manuel Ávila acepta la renuncia del general Francisco J. Mújica, acepta la petición, una de las peticiones del Frente de Unificación Sudcaliforniano, que fuera un nativo, y nombra como gobernador de este territorio al general Agustín Olachea Avilés, que era nativo de Todos Santos. Y algo más, este general Agustín Olachea integra en su administración pública a varios integrantes del FUS. El general Olachea Avilés se mantuvo en el cargo hasta 1956, cuando fue nombrado, fíjense bien, presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional. Y años después, en 1958, fue secretario de la Defensa Nacional con el presidente Adolfo López Mateos. Entonces, ese general llegó hasta muy alto. Quienes siguieron en el cargo de gobernador en ese entonces de territorio de Baja California Sur seguían siendo militares y no nativos, por lo que en 1965
el Frente de Unificación Sudcaliforniano solicita una cita ahora al presidente Gustavo Díaz Ordaz y solicita que se nombre a un civil. Fue aceptada la petición y nombraron como gobernador al licenciado Hugo Cervantes del Río, y en ese momento pone fin la etapa de gobernadores militares. Años después, en el año 1970, antes de que terminara la gobernatura de Hugo Cervantes del Río, surge el movimiento Loreto 70. ¿En dónde? En Loreto. Era un esfuerzo ciudadano, participación ciudadana en aquel entonces, con un objetivo claro. Ellos demandaban un gobernador nativo y civil, la conversión de Baja California Sur en estado. Y este es un movimiento, como dijo el autor del libro, Valentín Castro Burgoyne, era pacífico, pero muy firme. Era un movimiento intelectual. Estas personas, estamos hablando gente que eran profesionistas en aquel entonces y que para estudiar tenían que ir a la Ciudad de México. El abuelo aquí del maestro Alejandro Cardosa, Francisco Cardosa, fue a la Ciudad de México, a la Universidad Nacional Autónoma de México, y estudió medicina. Y se pudo haber quedado allá y no, y él regresó. Y aquí fundó hospitales y todavía entró a la vida política organizada. Entonces, en ese entonces el movimiento Loreto 70, hay una manifestación de un deseo de autogobierno. Y el presidente Luis Echeverría, ya pasó el tiempo, atiende las demandas y designa al ingeniero Félix Agramón Cota, que era sudcaliforniano. Y ya venía el impulso de convertirse a Baja California Sur como estado. La lucha cívica fue marcada en esta etapa por Loreto 70. Posteriormente, pues se aprueba la reforma constitucional, comentado, al artículo 43 constitucional, que es el resultado de la participación ciudadana de los sudcalifornianos. Jóvenes, ahora nos toca a nosotros. Este va a ser nuestro momento histórico. Los que lo vivieron cumplieron con su compromiso. El FUS cumplió en una primera etapa que se nombrara un nativo, al general Agustino Lachea, posteriormente uno civil, el licenciado Hugo Cervantes del Río, y Loreto 70 también se manifestó y se materializó posteriormente con un estado libre y soberano. Concluyo mi participación con una frase que termina también el libro de Domingo Valentín Castro Burgoyne, que dice que los movimientos regionalistas impulsaron la acción política en la lucha de la autodeterminación de este territorio. Fue un discurso político que aportó acontecimientos históricos con aspiraciones netamente de la ciudadanía sudcaliforniana. De esta manera consideramos las experiencias cívicas se enriquecerán y serán útiles en la búsqueda de la democracia como un sistema de vida y convivencia social. Les voy a pedir aquí a las compañeras que regalen el himno del estado de Baja California Sur de Domingo Valentín, las personas que nos pusimos, a todos. Igual una carta de la tierra, de principios y valores para un futuro sostenible. Atrás hay libros de la autoría de Domingo Valentín, eso sí se venden, y comentarles que este acto, presentación del libro, se está grabando y va a quedar en el canal de YouTube del Sistema Estatal Anticorrupción para las futuras generaciones. Para que quede aquí, y mi reconocimiento nuevamente a Domingo Valentín, al doctor Carlos Ponce y al ingeniero José Carlos Cota Osuna y al maestro Alejandro Cardosa, que procede de un linaje excelente. Gracias. Muy bien, muchas gracias, maestro Carlos Eduardo Vergara Monroy. A continuación pasamos, jóvenes,
Si alguien del auditorio tiene alguna pregunta en particular que hacerle al autor del libro o a alguno de los comentaristas, pues por favor levanten la mano. Pregunta u opinión, se vale también comentar, opinar, los invitados especiales. Bueno, adelante, compañero. Bueno, buenos días. Me da gusto saludarlos. Cuando yo iba a estudiar en la universidad, siempre era un sueño querer estudiar en esta institución. Yo soy de Los Cabos, originario de San José del Cabo, y siempre en aquel entonces pensábamos que los más privilegiados estudiaban en este lugar. Y creo y soy convencido de que así es. La verdad, chavos, lo que escuchamos ahorita, quizás para nosotros, para algunos de ustedes no les haga ruido, pero créanme que hemos gozado privilegios que han costado mucho trabajo. Ahora me doy cuenta que el estar de pie, decir el municipio de Los Cabos, el municipio de La Paz, son 2 horas, pero para decir municipio hay una historia que contar. Para decir soy de Baja California Sur, hay algo de lo que me tengo que sentir orgulloso y de felicitar a quienes han hecho posible decir estado de Baja California Sur. Y los felicito a mi amigo, felicidades, y créanme que es un honor escuchar todas las historias. Ustedes las cuentan como si fuera un café, como si los chavos estuviéramos en el Starbucks y estuviéramos platicando de qué pasó ayer con tal serie, ¿verdad? Porque ahora las pláticas son de serie y algunas que otras situaciones de problemas, pero a nosotros nos llega esa emoción de decir, esta no es una historia contada, inventada, esta es una historia vivida, y felicito a quien no solo la escribieron, sino a quien la vivió, y felicito también a quien la sigue defendiendo y promulgando en la institución, porque aquí está no solo el futuro del Estado, sino el futuro de México. Muchas felicidades. Muchas gracias. Bueno, a continuación vamos a escuchar el himno de Baja California Sur, el himno oficial del Estado de Baja California Sur, que compuso precisamente el profesor Domingo Valentín Castro Burgoyne. De pie, por favor, jóvenes. Brazo firme, fecundo y creador.
por último, para cerrar el evento al que amablemente asistieron, cedo el uso de la voz al maestro Servando Espinosa Villavicencio, secretario técnico del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Baja California Sur. Buenos días, todo bien. Pues es un honor, la verdad, estar aquí compartiendo esta experiencia con estas personalidades. Y cuando me toca estar con los jóvenes, siempre les digo, valoren esta parte. Porque esta mesa que tuvimos este día, o que han tenido este día ustedes, la verdad es que no la van a tener cientos y cientos de estudiantes que vienen o que están en este momento en la universidad, escuchando las experiencias de estas personas que han abonado a la historia de Baja California Sur. Porque el himno, Orgullo Subcaliforniano, pues aquí tenemos al autor. Si no lo conocían, pues aquí lo tienen enfrente para que les digan allá a su familia, ¿no?, que conocieron al autor del himno de Baja California Sur, y que presenta también su libro, ¿no?, sobre lo que es la conversión, el proceso histórico de Baja California Sur en el paso, ¿no?, a ser un estado libre y soberano. Y yo pues agradeciendo la oportunidad también que nos brindan de ser partícipes, pues agradezco el haber escuchado al ingeniero José Carlos Cota, al doctor Carlos Ponce, a Carlos Vergara, que es también maestro de ustedes, y sobre todo al licenciado y maestro también Domingo Valentín Castro Burgoyne, a nombre de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Baja California Sur, reciban un fuerte reconocimiento todos, especialmente el autor de este libro, pero en sí todos esta mesa, como decía nuestro amigo el licenciado José Manuel Guerrero hace un momento, lo cuentan ustedes como si estuvieran en un café. Ojalá nos toque estar un día, ¿no?, sentados platicando sobre todas estas vivencias, como lo han expresado. A ellos les tocó conocer a personalidades históricas de Baja California. En este momento a ustedes les está tocando conocer, escuchar a personalidades históricas de Baja California en diferentes ambientes. Todos ellos han laborado en la administración pública y en algún momento ustedes van a tener la oportunidad de laborar en la administración pública. ¿Sí? Baja California Sur, México, actualmente está pasando por un proceso revolucionario de modificaciones normativas y ahí es donde entran ustedes. ¿Sí? Esto que estamos viviendo es histórico, las modificaciones, reformas que se están presentando y las instauraciones de los sistemas anticorrupción que no existían en la historia de Baja California Sur y de México, obviamente, pues generan un panorama distinto en la administración pública. Si ustedes tienen amigos, familiares que trabajen en la administración pública, lo podrán entender. Actualmente el servicio público se ha convertido en un servicio, lo llamamos de alto riesgo, ¿no?, de muy intenso ahí, el poder entender cómo funciona la administración, el estar siempre atentos a no cometer actos de corrupción o faltas administrativas. Es todo un enjambre, ¿no?, de posibilidades que se presentan en la administración pública que actualmente pues tenemos que tener mucho cuidado. Yo aprovecho esta oportunidad de estar aquí para hablarles un poquito sobre lo que es el sistema, lo que se trabaja en inteligencia de datos que hace la Secretaría Ejecutiva, los integrantes del sistema también, que muy poca gente conoce lo que es el sistema, cómo está integrado por el Poder Judicial, el Consejo de la Judicatura, el Tribunal de Justicia Administrativa, la Contraloría General del Estado, la Auditoría Superior también del Estado, la Fiscalía Especializada en materia de combate a la corrupción. Es pregunta de examen esto, cómo está integrado el sistema, para que lo apunten, ¿sí? El Comité de Participación Ciudadana y actualmente todavía el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, mejor conocido como el ITAI. Entonces, incluso dentro de la administración, dentro de la universidad, se desconoce qué es el sistema, ¿no? Y me decían en la CEP, la otra vez que fuimos con la Secretaría de Educación, me decía, hasta ahorita sé quién es el sistema.
hasta ahorita veo quién es el sistema. No sabía que existía un sistema con esa robustez, con esa plataforma, esa mesa. Entonces, vuelvo al tema de la mesa. Estas personas que han trabajado en la administración pública entienden muy bien, y con su manera de literaria, ¿no? Al ser literatos y expresar sus vivencias, plasmarlas con las letras, ¿no? En libros, y el hacer partícipes a ustedes de esta experiencia, pues le dan un plus a la universidad, que yo no soy de universidad, pero siempre he tenido un gran aprecio por la UAPS. Fui deformado por el Tecnológico de La Paz, a quien aprecio mucho como institución, pero al final del día la máxima casa de estudios sigue siendo la universidad, y es un ambiente y tienen estas posibilidades que no se presentan en otros lados. Bueno, sin más preámbulo y para eficientar los tiempos, sobre todo porque ya van casi cerca de 2 horas que estamos aquí, aprovechando, ¿no? Porque es una excelente experiencia. Le voy a pedir a la maestra Elías Salvatierra me pueda acompañar para hacer entrega de reconocimientos a nuestros expositores y también al autor del libro. Si quiere lo voy a leer. Bueno, dice: el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción de Baja California Sur otorga el presente reconocimiento al ingeniero José Carlos Cota Osuna por sus comentarios en la presentación del libro El proceso histórico de la conversión de Baja California Sur en Estado libre y soberano, de la autoría del profesor Domingo Valentín Castro Burgoyne, el cual se llevó a cabo de forma presencial en la Universidad Autónoma de Baja California Sur el día 20 de noviembre del año 2024, signa la maestra Elide Salvatierra Ramírez, presidenta del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción de Baja California Sur. Un aplauso, por favor. De igual manera, hacemos la entrega del reconocimiento al doctor Carlos de Jesús Ponce Beltrán. Asimismo, hacemos la entrega del reconocimiento al maestro Carlos Eduardo Vergara Monroy por todos los comentarios y también por ser promotor de este gran evento. Por la presentación de su libro, El proceso histórico de la conversión de Baja California Sur en Estado libre y soberano, hacemos el reconocimiento al profesor Domingo Valentín Castro Burgoyne. Muchas gracias, maestro, por sus experiencias. Sí, nada más voy a hablar unos 20 minutos más nada más. No, yo estoy sumamente agradecido y emocionado de veras de estar aquí y en particular yo espero que los jóvenes, desde luego que ya los poquitos mayores que ustedes, nosotros estamos muy interesados en el tema de la historia política de Baja California Sur, pero sí yo quisiera de veras que esta presentación, los comentarios, tantas palabras que se dieron recordando, a lo mejor en términos muy generales, nos faltaron muchas cosas que decir, muchos personajes a los cuales rendir homenaje. Es muy difícil en pocos minutos hacerlo, de veras son muchos años de historia, pero sí yo quisiera pedirles, ojalá, y este anhelo se cumpla, de que los jóvenes, las jóvenes, como estudiantes, se interesen y se activen como ciudadanos, ejercer la ciudadanía, pero también no solo para conocer nuestro pasado, que tiene una riqueza enorme. Esto fue un pincelazo nada más, pero también el pasado es bien importante, pero el presente es lo que ustedes y todos nosotros estamos viviendo, y que ojalá sirva este pasado, esta reflexión, para avisorar y trabajar por el futuro, un futuro que nos conlleve como lo leímos nosotros de nuestros
antepasados, de los ciudadanos que forjaron a los forjadores de Sud California, como nosotros lo leímos en documentos, que nos inspiren también por seguir trabajando y mejorando nuestra entidad Baja California Sur. No vamos a esperar que otros vengan a hacer lo que nos corresponde hacer a los sudcalifornianos. Creo que tenemos el deber cívico, ético y hasta político también de trabajar, de luchar por Baja California Sur, para que sigamos siendo una entidad que trabaje efectivamente por la soberanía del Estado, soberanía nacional, por la justicia, la libertad y la democracia. Hay mucho por hacer, siempre ha habido mucho por hacer, son luchas, son procesos que no están acabados. Y yo creo y yo espero que estas palabras sean una motivación mucho de veras para los jóvenes. Quizás en este momento nosotros también fuimos jóvenes y estuvimos ahí sentados como ustedes, abrevando de muchas personalidades aquí en la universidad. Yo espero que sí nos interese y nos preocupe y nos ocupe el futuro de Baja California Sur. Tanto el presente, que es de ustedes, más de ustedes que de nosotros, pero el futuro que sí lo construyamos y que sigamos esa ruta que nos trazaron hombres y mujeres de Baja California Sur. Y yo, así como reconozco que está un descendiente del doctor Francisco Cardosa Carballo, también reconozco y agradezco la presencia de mi amigo Francisco Olachea, Francisco Núñez Olachea, que también es descendiente de un personaje con todos los digamos, paradigmas, lo que sea, el general Agustín Olachea Avilés, que también es un constructor de Baja California Sur y un prominente hombre de México. Enhorabuena y discúlpenme que haya abusado de la palabra, pero agradezco mucho su atención y su presencia. Muchas gracias, maestro Valentín. Y bueno, para concluir con la entrega de reconocimientos, pues también hacemos la entrega del reconocimiento al maestro Alejandro Cardosa Velasco por haber moderado la presentación en este evento. Ahí trae porra al maestro. Bueno, entonces, sin más por el momento, y agradeciendo a todos el poder haber estado aquí y nuevamente reiterar, que aprovechen esta oportunidad, ¿no? Pónganlo ahí en su libro, en sus redes sociales. Esto que están viviendo, tarde que temprano, en algún momento de sus vidas, lo van a agradecer, el poder estar compartiendo con estas personas y el que ellos les compartan, mejor dicho, ¿no? Sus experiencias. Bueno, siendo las 11 horas con 55 minutos, con 50 minutos del día 20 de noviembre del año 2024, damos por concluido este muy buen evento de la presentación del libro Proceso Histórico de la Conversión de Baja California Sur en Estado Libre y Soberano, de la autoría del licenciado maestro Domingo Valentín Castro Burgoyne. Muchas gracias y excelente tarde para todas y para todos.